Hola Iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos al primer programa que vamos a hacer para Acción de Gracias 2023. Este año tenemos un proyecto muy especial que es poder hacer un programa de entrevistas para poder conocer el testimonio de algunas de las personas de la Iglesia que quizás ustedes ven todos los domingos, pero no saben qué es lo que Dios hizo en sus vidas en profundidad. Así que ahora tenemos la alegría de poder presentarles a 4 personas que nos van a estar contando algo de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Ahora les voy a presentar a la primera invitada. Hola Mariela, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Caro? ¿Bien vos? Muy bien, bueno, gracias por participar de este programa. Y me gustaría primero preguntarte hace cuánto que venís a la iglesia. Y va a ser 2 años. 2 años. Sí. Bueno, contanos qué es eso que Dios hizo en tu vida y que le querés agradecer. Bueno, primeramente le doy gracias al Señor de haberlo conocido, primeramente, y todo lo que hizo en mi vida en estos años. Bueno, anteriormente yo congregaba, no conocía al Señor. Me separé, al poquito tiempo hice pareja. Bueno, a través de esa pareja, yo tengo 3 hijos. Esa pareja lastimó a mis hijos mucho. Y yo en los errores que él cometió, como que yo estaba ciega. Y mis hijos, como que él me hizo ver que mis hijos estaban todo en contra mío, que ellos querían mi mal y bueno. Y como así que fue. te manipuló, digamos. Sí, tal cual. O sea, yo veía lo que él hacía malo, como dice, ¿no? Decía, bueno, sí, no está malo, o sea, no es que yo no lo veía malo, sino que yo lo tapaba. No quería que nadie se enterara. Bueno, y así viví 3 años. 3 años, y en esos 3 años yo casi pierdo a mis hijos, porque después de eso, en sí la separación con el papá de ellos no fue muy buena. Desde que nos separamos hace 8 años, nunca tuvimos una charla, una conversación, siempre fue a través de los chicos. Y bueno, él desapareció 3 años. Después, cuando yo me separo de la pareja esta, que no sé, Dios recién ahí abrió mis ojos en decir que estaba sola. Pero mientras tanto que vos estabas con esta pareja, tu relación con tus hijos se fue como destruyendo. Sí, destruyó totalmente. Además, con mi hija, con la mayor, que la mejor relación que yo tenía, siempre tuvimos, se destruyó mal, muy mal, que incluso yo pensaba, bueno, también conocí el carácter de ella, y decía, no voy a conocer a mis nietos. A través de eso dije, bueno, también sentía la culpa, siempre decía, bueno, como mamá, más que nada. Pues yo decía, que incluso hasta ahora a veces me agarra, digo, no fui buena mamá. No fui mamá porque permití que esa persona destruyera mi familia, mis hijos. Lastimaran mucho a mis hijos. Y bueno, pasó el tiempo, Dios obró, conocí al Señor realmente, fui a la iglesia, iba a una iglesia, y en esa iglesia, mi hija, la más grande, ella tuvo un trato con el Señor. Más allá de nuestra pelea, es como que el Señor restauró nuestra relación, que yo no lo puedo creer hasta ahora, pero bien, para bien. Después pasó el tiempo, yo en la iglesia que yo estaba también por otras decisiones que yo iba a la iglesia, pero no estaba en las cosas del Señor, no seguía la palabra como era, yo le pedía al Señor, pero hacía mi voluntad, no quería esperar. Tremendo. Todos me decían, pero esperé el tiempo al Señor, pero ya va a llegar. Y para mí se esperaba y dice, no, creo que ahora sí, ahora sí para mí. Y no, me di tantos porrazos que llegó un momento que llegué a perder todo. Perdí trabajos, trabajaba, llegué a tener 3 trabajos que de un día para el otro me enfermé. Primero empecé a perder uno, después perdí el otro.
Después me enfermé, ya cuando me quedaba el último trabajo, me enfermé, no pude trabajar, hasta que, como dicen, no me fui al fondo del mar, o sea, un pozo sin salida. Pero bueno, en la iglesia que yo estaba, salí de ahí porque me sentí sola, no tenía contención, no sé, había algo que me decía que no, como que yo ya no pertenecía a ese lugar. A veces como que es difícil poder ayudar a alguien que quizás como que no quiere ser ayudado o no sigue la voluntad de Dios, ¿no? Claro, Como sí. era tu caso, vos estabas haciendo tu vida Sí, como vos querías. Sí, tal cual. A mí me decían una cosa y yo decía no. Primero decía, bueno, sí, tiene. Después decía, no, ¿por qué? No es así. Yo quiero ahora. Porque no era el tiempo de Dios. Yo en ese tiempo decía, es mi tiempo, yo quería ahora. Si vos me decías, no sé, comete esta manzana en una hora, no sé, yo quiero comerla ahora. Como que te guiaba tu corazón, tu corazón era tu Dios, ¿no? Y no solamente eso, tenías personas también alrededor mío que también me ayudaban. Dice, no, vos tomás la decisión. Nadie te puede decir, che, no, esto no. No, hacelo vos ya sos grande, vos tomás decisiones. Las personas alrededor nuestro también nos influencian, bueno, ¿no? Para bien o para mal. Sí, y bueno, y a raíz también de eso también tuve, con esas personas también mal, porque me defraudaron. La persona que decía ser mi amiga, me endeudó también, fue por una mala decisión mía, por no seguir la palabra, porque la palabra dice no salir alrededor de nadie. Y bueno, ese es un testimonio que para mí hoy le doy gracias a Dios. ¿Y cómo fue entonces que llegaste a la iglesia nuestra, ¿no? Al encuentro? ¿Y cómo fue que Dios empezó a transformar la relación con tus hijos? Bueno, antes que llegue yo a la iglesia, la relación ya empezó muy bien. Primero mi hija mayor, después, bueno, tengo la más chica que vive conmigo, el varón se fue a vivir con el padre, vive en la costa. Y bueno, con el padre de los chicos, de un día para el otro, más allá de todas las cosas que pasábamos, que nunca tuvimos una buena relación, una charla de arreglar las cosas de los chicos, siempre fue por intermedio de ellos. Papá dijo que haga esto, papá quiere que... Bueno. Había cero comunicación. Sí, cero comunicación. Hasta que un día, bueno, así todo todo en contra mío, yo perdí autoridad. Con mis hijos perdí autoridad por consecuencia mía, por malas decisiones que yo reconocía y a la vez lo aceptaba porque decía, sí, soy culpable, me lo merezco. Me lo merezco, sí, tiene razón, porque es mi culpa, porque si yo no hubiese hecho eso o ponerlo en primer lugar a ellos, no estaría así. Y bueno, y yo, más allá de eso, de todo lo que pasaba, nunca renegué del Señor, nunca le dije, Señor, ¿por qué me pasa todo esto? Porque yo soy consciente que yo era la que tomó las malas decisiones. Y bueno, y así todo yo oraba siempre por el papá de los chicos. Cuando yo me puse en el lugar de él cuando yo me separé de la otra persona. De todo lo que yo sufrí, yo dije, un día orando le decía al Señor, yo me pongo en el lugar de él. Yo siento ahora lo que es cuando yo dije, yo me quiero separar, quiero ser feliz, y después cuando me pasó todo eso a mí, yo decía, me puse en el lugar de él, lo que él habrá sufrido, lo que le costó también ese odio, rencor, decía, me lo gané yo porque también sembré en él, pero a la vez yo oraba, le decía al Señor que tocara su corazón, que ablandara, que también, como decía, ¿no? Por ahí no podía conocer a mi nieto, pero de no volver con él, pero tener una relación por los chicos. Hasta que, bueno, el Señor me concedió ese milagro, wow, que era algo decir, imposible. Un día llama a mi hijo, habla con la hermana y dice, yo justo me había ido, no estaba. Cuando llego me dice, mira, Brian dijo que él quiere que vaya a pasar la fiesta con él. Ay, ¿y tu papá? Porque ellos vivían juntos. Pero después fue a vivir a otro lado, fue a alquilar a otro lado, y le dijo, mira, si vos querés, yo la traigo a mamá, y la traigamos ya a mi hija más chica, justo el 30 de ella cumple los años, y el 31 quería que yo pase con él. Pues yo paso con mamá, vos pasás con ella, con Milena.
Y le dice, no, dice, vamos a pasar todos juntos. Lo que pasó, pasó, ya está, quedó atrás, vamos a pasarla bien, bueno, listo. Y cuando me dijo así Melanie, yo digo, wow, dije, el Señor escuchó mis oraciones porque era, como dicen, algo imposible para nosotros, pero no para Dios. Gloria a Dios. Sí. Tremendo testimonio de restauración, ¿no? Familiar. Y Mari, si tendrías que decirle algo a una persona que está escuchando y que dice, mi familia también está destruida, ¿qué le dirías? Y yo le diría que no piense eso, que para Dios, porque yo estuve ahí, y yo decía, es algo imposible, pero si uno deja las manos de Dios, no. Tiene su tiempo, ¿qué me pasó? Bueno, ya 8 años. De 8 años de no nada, ni un mensaje, ni por celular quería hablar conmigo. Pero sí, que yo le diría que todo lo que uno ve ahora, que ve que es imposible, que ve todo negro, que no va a cambiar, que no sé, que está todo perdido, no es así. Que Dios transforma en su tiempo, que yo eso aprendí, en sus tiempos, no en el nuestro, porque nosotros queremos ya resolverlo todo con nuestra fuerza y no es así. Wow. Y Dios transforma, cambia, aún lo imposible que uno cree imposible, perdón. Tremendo, se entendió perfecto. Sí. Gracias, Marino. Tremendo testimonio. Vamos ahora por lo que sigue. Bueno, hola Miri, gracias por animarte a contar tu testimonio. La verdad que lo poquito que hablamos detrás de escena me emocionó tremendamente todo lo que tenés para contarnos. Y bueno, lo primero que te quiero preguntar es, ¿por qué estás agradecida a Dios en este tiempo en tu vida? Agradecida a Dios por un montón de cosas, pero remarco mi historia. Como mamá, el tiempo que estoy viviendo de calidad ahora, el tiempo de calidad, que por ahí, para algunos es fácil decir, la historia de mamá es linda, pero la mía no fue linda, no tuve una linda infancia. Mis hijos no tuvieron una linda infancia. Entonces, por eso, y hoy puedo vivir un tiempo precioso que me gustaría compartir. Bueno, entonces vos me decís que en tu infancia no tuviste una buena relación con tu mamá. ¿Me querés contar un poquitito más sobre eso? Sí. Mi mamá tenía problemas de adicción, ella tenía problemas con el alcohol. Y a raíz de eso, se separó de mi papá, y yo me parecía muchísimo a mi papá. Y ella eso empezó la enojaba verme cerca, la rechazaba todo el tiempo, me insultaba verbalmente, era muy feo. Y así crecí, hasta los 12 años, o sea, fue así, una niñez, una infancia sin un abrazo, sin una caricia, sin saber lo que era el amor de mamá. O sea que me imagino que vos no sabiendo lo que era el amor de mamá, cuando fuiste mamá, ¿cómo viviste eso sin tener ese ejemplo, no? Sí, yo quedé embarazada muy chica, quedé embarazada a los 17 años y la realidad es que lo disfruté mucho, quedé muy feliz, festejé el embarazo, disfruté el embarazo, disfruté el nacimiento de mi primera hija, la disfruté a ella también, pero cuando fue creciendo empecé a sentir como que yo la rechazaba, yo me daba cuenta como mamá que la rechazaba, y yo sabía que Dios existía y le pedía a Dios que me ayudara, que yo no quería sentir eso, que era muy feo, y sin darme cuenta repetí la historia de mi mamá, el rechazo que ella me hacía, yo después lo hacía con mi hija. Fui mamá por segunda vez, lo busqué de hecho, feliz, cuando llegó mi hija, pero había algo en el medio como que no las disfrutaba. Recuerdo varias veces ir a una iglesia católica, entraba y me iba a la imagen de la madre de la Virgen María y le pedía a ella que me ayudara, a ser buena mamá, porque me costaba, pero no me daba cuenta que repetía la historia de mi mamá, no me daba cuenta, y yo le decía,
como es, que me ayudara a ser buena mamá. Y la realidad es que, bueno, salía de ahí, seguía igual, también con las mismas mis hijas, con palabras, lo mismo que viví yo. Claro, no, y esto le pasa a muchas personas, ¿no? Que repiten historias de maldición, de ambientes muy hostiles, pero no saben cómo cambiarlo, ¿no? O sea, es algo que lo hacen por repetición. ¿Y cómo fue que comenzó el cambio para vos? ¿Qué es lo que Dios hizo en tu vida? Llegar a la iglesia y conocer a Dios, conocerme, encontrarme, o sea, con Jesús y empezar a buscar el Espíritu Santo. He ido a otras iglesias, pero llegaba y me iba, así como llegaba salía. Y por gracia de Dios encontré mi lugar, encontré la iglesia del encuentro, donde me encontré con una pastora que sabía ser mamá y me enseñó no solamente a ser mamá, sino que a sanar mi corazón. Y empecé a buscar al Señor en las madrugadas. Empecé a buscar en las madrugadas y recuerdo que le pedía que yo quería saber qué era el amor, porque había leído que Él dice amar al prójimo, y yo decía, ¿cómo voy a amar al prójimo si no me amo ni yo? O sea, ni siquiera sé, porque realmente no sabía lo que era amar. Y recuerdo una madrugada orando por lo mismo, la misma oración que le hacía a la Virgen María, que quería ser buena mamá, y Él me dijo que Él iba a restaurar mi relación como mamá, y que yo iba a disfrutar tiempo de calidad con mis hijas. Y me venía la palabra restitución, restituir, y le creí, pero le pregunté, en el mismo momento le pregunté qué pasaba con todo el daño que le hice a mis hijas, y me dijo que Él iba a sanar los corazones de mis hijas y el mío, como hija también, como hija y como mamá, y que Él hacía todas las cosas nuevas. Y le creí. Tremendo. Y hoy, en ese sentido, con tus hijas, sé que tenés otro hijo, ¿no? Sí, tengo a Mateo, tengo a Florencia, tengo a Alexa, tengo 3 hijos, y la realidad es que los disfruto un montón y podemos charlar y compartir, porque Dios llegó a nuestras vidas. Tremendo. Impresionante, Miri. Y después, en algún punto vos pudiste perdonar a tu mamá por todo el daño que ella te hizo, por todo lo que viviste en tu infancia. Sí, porque Dios no llega tarde, Dios nunca llega tarde, y lo lindo de esto es que Él permitió que compartiera. Mi mamá ya no está hoy, partió con el Señor, tengo certeza de eso. Mi mamá llega un día a mi casa que se sentía mal, y yo la vi realmente mal y me ofrecí a llevarla al médico. La acompañé, hizo un chequeo, y bueno, cuando nos tocó el ginecólogo automáticamente se dio cuenta que ya estaba con un cáncer de útero terminal. Y bueno, cuando le dieron la noticia, nos dieron la noticia, yo pensé que ella se iba a ir, como ella siempre decía, que de algo había que morirse, y iba a seguir tomando, eso era la frase de ella. Y no se fue, se quedó en mi casa. Bueno, el tratamiento siguió, fue duro, fue un año muy duro, pero yo pude compartir con mi mamá ese tiempo, pude amarla, pude cuidarla, acompañarla. En mi casa la amamos, y en los tiempos que íbamos, porque ella se hacía las quimios en Capital, y teníamos todos los días 1 hora de viaje hasta Capital, y podíamos hablar, y en ese hablar ella me contaba de su infancia, que no la conocía, o sea, jamás me había sentado a hablar con mi mamá. Me contaba cómo fue su infancia, me contaba anécdotas que nos íbamos riendo en el auto, algunas muy lindas, otras muy tristes, y ahí pude conocer a mi mamá. Y
como se llama, en una oportunidad le pedí disculpas, sentí del Espíritu pedirle disculpas si le fallé en algún momento como hija, y bueno, y ella me dijo, no hija, vos perdonadme. Y pude vivir eso, pude perdonarla, pude sentir que Dios, así como sanó mi corazón, también sanó el de ella. ¿Por qué? Porque ella me pudo amar y nos pudimos abrazar y pudimos compartir, y un tiempo fue un año, por gracia de Dios, ella atravesó su enfermedad. De hecho le pregunté si tenía miedo de morir y le pregunté si ella tenía cosas en su corazón, y ella me dijo que no, ella lo aceptaba, que lo único que le pedía a Dios era que no quería sufrir. Recuerdo una vez que estaba en el hospital, le habían dejado, ya cuando estaba internada, le habían dejado unos trataditos de una iglesia, y ella me los pidió y salió con el suero a repartir en otras habitaciones la palabra de Dios. Y después, bueno, falleció en mi casa, pero falleció amada, se fue feliz, la pude disfrutar, la pude conocer, y sí, la pude perdonar, y le doy gracias a Dios porque hasta ese detalle tuvo, porque pienso que si ella se hubiese ido sin que yo hubiese tenido ese tiempo, como que me quedaría como un dolor, y ahí es donde digo, Dios, no llega tarde. Y además también el que tu mamá haya tenido ese momento de vulnerabilidad, capaz la hizo estar lista, ¿no? Como para tener un encuentro con vos, ¿no? Totalmente, sí, porque no sé si hubiese tenido esa oportunidad si ella no hubiese por ahí estado enferma. No quiero decir con esto que estuvo bueno, porque no, pero sí sé que Dios permitió eso para que podamos compartir este tiempo. Muchas veces con el afán de querer arreglar las cosas con mi mamá, iba a la casa de ella o la buscaba, pero cuando la buscaba estaba tomada y salía mucho más lastimada. La busqué un montón de veces, la buscaba cuando nacían mis hijas para llevárselas, pero no era tiempo, y venía lastimada yo, venía lastimada mis hijas, y era aumentar el enojo y el maltrato. Pero es eso, ella estaba lista para lo que Dios quería hacer con ella, con mi vida y con mi generación, porque así es. Bueno, justamente con el testimonio que nos compartía Mariela antes, hablábamos de eso, ¿no? De la importancia de los tiempos de Dios y las formas de Dios, ¿no? Y confiar en que Él tiene un tiempo para cada cosa. Y por último, Miri, me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías a una persona que se siente identificada con tu historia, que quizás tuvo una infancia donde lo lastimaron mucho, donde piensa que no va a haber restauración para su familia o con sus hijos, que está distanciado? ¿Qué le dirías vos que pasaste por eso? Que busquen a Jesús. Yo llegué a la iglesia y me encontré con Jesús. O sea, que lo busquen, que oren. A veces la culpa hace que no nos acerquemos a Dios confiados, sino que oremos, pero confiando en que Él puede restaurar. Porque durante años yo me fui a hacer terapias para poder cambiar esa relación con mis hijas. Un psicólogo, si bien te puede ayudar en otras áreas, pero a sanar el abandono no, solamente el Espíritu Santo, solamente Dios. Que busquen, y a todas esas mamás que se sienten culpables, porque de hecho yo me sentí mucho tiempo y no entendía, que busquen la raíz del porqué, porque siempre hay un porqué. No me justifico, y de hecho le agradezco a Dios que sanó y restauró mi corazón y el de mis hijas. Eso, que busquen, que oren, que lo busquen en la madrugada, porque Él está y Él quiere sanarnos, quiere restaurar. Eso le diría, que Jesús las ama, que Jesús no las acusa, y que Él quiere cambiar la historia de muchas mamás, de muchas mamás, de miles de mamás. Wow, la verdad que es tremendo testimonio. Gracias, Miri, por abrir tu corazón con nosotros. Esto es un tesoro que nos acaba de regalar tanto Miriam como Mariela, y la verdad que es impresionante, es muy conmovedor lo que Dios hace en la vida de las personas, ¿no? Me gustó lo que dijo Miri, donde ningún psicólogo puede llegar tan profundo en el corazón de la persona, Dios sí puede llegar y transformar. Así que la verdad que es impresionante, y todavía nos queda una última entrevista, así que quédense muy atentos que ya vamos por esa tercera entrevista.
Bueno, vamos a continuar con los últimos invitados de este programa. Tienen una historia apasionante, ya algo ahí me estuvieron contando, así que sé que les va a encantar los solteros, las solteras de ese lado, a prestar mucha atención y le damos la bienvenida a Francis y a Joel. Bueno, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, en esta acción de gracias decidimos hacer esto para contar un poco por qué estamos agradecidos en este tiempo a Dios. Y bueno, ¿ustedes hace cuánto que vienen a nuestra iglesia? 10 meses. Hace 10 meses, tremendo. Bueno, y capaz no muchos conocen su historia, así que cuéntenos cuál es su motivo hoy de gratitud a Dios. Bueno, nuestro motivo de gratitud es que nos trajo a esta iglesia. Porque desde que vinimos aquí hemos visto otro mover espiritual en nuestra casa con nuestros hijos. Los hemos visto más establecidos y ha sido un tiempo lindo donde ellos han podido servir, se han podido desarrollar y los hemos visto crecer también espiritualmente. Entonces, esa es nuestra acción de gracias. Sí, básicamente la familia más unida, realmente desde que estamos en esta iglesia fue todo más fluido, vimos más compromiso, más unión y la verdad que en nuestra gratitud a Dios por todo lo que ha hecho en estos 10 meses, la verdad que fue increíble. Y sé que la historia de su familia es una historia única porque ustedes son una familia ensamblada. ¿Quieren contarnos más o menos cómo fue que ustedes se conocieron, que empezaron a formar esta familia? Bueno, nosotros nos conocimos por Facebook. Anotando. Yo estaba agregando músicos cristianos y entre los músicos españoles. Y después yo decido venir acá por el tema de la Universidad de los Chicos. ¿Vos de dónde vivías? En Bogotá, Colombia. Entonces, a través de un vecino supe que el tema de la educación acá, y yo quise venir primero a mirar cómo era. Como yo ya lo conocía, pues era la única persona que tenía conocida acá. Entonces, empezamos a entablar otro tipo de relación. Y ahí empezamos a conocernos. Yo ya tenía 3 hijos, era mamá soltera, y yo vine fue con ese propósito de poderme establecer para que ellos pudieran tener educación universitaria y que estudiaran lo que ellos quisieran, no lo que les tocara. Claro. Entonces ese fue el motivo por el cual el Señor permitió que yo viniera, más bien. Y vos, Joel, cuando te contactaste con ella por Facebook y la empezaste a conocer y todo, ¿era con un propósito de amistad o ya como que...? No, fue con un propósito de amistad. Básicamente nos empezamos a entablar una conversación, teníamos algo en común, que era la música, empezamos por ese lado y ahí poco a poco nos fuimos involucrando hasta que ella decidió venirse para Argentina. Claro. Y es súper diferente conocer a alguien por las redes que en persona, sí. Realmente. Sí, básicamente digamos que fue todo un tiempo que empezamos a hablar así por Facebook, así que le digo Facebook. Gracias Mark Zuckerberg. Sí, ¿no? Sí, así que básicamente Facebook se puede usar para cosas buenas también, así que empezamos a entablar una conversación y como teníamos en común la música, empezamos por ese lado y ahí como que a la distancia pudimos formar como una amistad y poco a poco ella ya tenía como la idea de poder venir a Argentina y dije sí, esto como que se viene en serio, dije, claro. Así que venía el siguiente paso que era conocernos personalmente, así que fue todo. Y esto lo cuento así entre paréntesis, pero en el momento que ella iba a venir, hasta ese punto yo estaba desconfiando si realmente o me estaba diciendo la verdad o era Carlos de 50 años. Claro, o por ahí me estaba haciendo un chiste, hasta el momento que yo fui al aeropuerto, porque yo la fui a esperar al aeropuerto, yo estaba desconfiando, ¿realmente será que iba a venir? Y sí, ciertamente, hasta ese punto estaba desconfiando, pero fue así. ¿Cuándo fue que empezaron como a interesarse no solamente en una amistad, sino en algo más? ¿Y qué prejuicios tuvieron ambos que romper para reconocer que sí, capaz Dios me está uniendo con esta persona? De mi parte, los prejuicios eran principalmente mis hijos, porque obviamente yo no quería estar con una persona y que ellos sufran, porque ya habían venido
la falta de un padre, o sea, no tenían una figura paterna, habían pasado también un proceso, bueno, y yo no quería eso. Yo le dije a Dios, bueno, si algún día yo me meto con alguien, ya ese va a ser mi esposo. Pero por otra parte, para mí fue luchar con no, es que mi edad, es que ya tengo 3 hijos, es que quién se va a fijar en una mujer como yo. Bueno, las que hemos sido madres, sabemos que, bueno, quedan por ahí los gorditos y otras marquillas. Entonces yo decía, no, pero ¿quién se va a fijar en eso? Y fue muy duro, o sea, fue como enfrentarme por una parte que yo anhelaba, no quería estar sola, pero por otra parte eran mis hijos, que no sufran, quién se va a fijar en mí, porque yo ya tengo esta edad, bueno, y el tema del físico también, porque hoy en día las mujeres somos como muy bombardeadas con esto del físico, ¿no? O sea, si uno no tiene estas medidas, entonces es como no sé, la fea, bueno. Y todas esas cosas, yo luché mucho con todo eso. O sea, de mi parte, fue como enfrentarme a eso. Y bueno, no sé, de la parte de él. Y la mía como hombre básicamente era, bueno, ¿qué hago yo con una mujer más grande que yo, con 3 hijos? Uno normalmente, digamos, se proyecta a hacer una vida con una mujer, digamos, más o menos acorde a su edad. ¿Ustedes cuántos años se llevan? Y nos llevamos 10 años. No nos llevamos No ni parece ni- igual, No parece. No pero parece. vos sos más grande que ella. Ajá. Pero bueno, era básicamente que como que Dios rompe todo ese esquema, porque bueno, yo me proyectaba tener una familia, digamos, propia, mía, de cero, y bueno, como que Dios rompió todo eso y bueno, acá estamos. Tremendo, tremendo. Bueno, y después, ustedes cuando deciden ya está, nos gustamos, queremos una familia, los dos tuvieron ¿cuál fue el próximo paso? ¿Con quién hablaron? ¿Qué obstáculos se enfrentaron? Bueno, nosotros hablamos con nuestros pastores, o sea, siempre acudimos a ellos. Nunca hicimos las cosas independientemente, porque bueno, estábamos bajo una cobertura. Entonces para nosotros era importante tener el aval de ellos y que supieran en qué estábamos. Nosotros nunca vivimos juntos nada hasta que nos casamos. Intentamos hacer todo lo mejor posible, pues obviamente para tener un buen fruto. Y teníamos problemas con mis suegros, porque bueno, al principio ellos como que lo aceptaron, el tema del noviazgo, pero después ellos ya no querían nada porque yo era mayor, porque tenía mis hijos, bueno, en fin. Y ante esta prueba, ante esta dificultad, nosotros hablamos con estos pastores y ellos nos dijeron que el pastor nos dijo, solamente los caso con 2 condiciones. La primera, que yo tenga el trabajo en blanco porque él no tenía trabajo, y la segunda, que estén bien con los papás de Joel. Porque ustedes, ese del dicho de uno no se casa con la familia es mentira, porque uno se casa también con la familia, porque si hay un cumpleaños, si hay un día de la madre, etcétera, pues obviamente uno debe ir a compartir, ¿no? Y nosotros hicimos esto, entonces él nos dijo que hiciéramos un ayuno y estuvimos en un tiempo de ayuno trabajando por eso, y ya hasta que un día mis suegros me invitaron a festejar un día de la madre y ahí empezamos a ver cómo ya la respuesta de Dios con esta situación con respecto a cómo estaba el corazón de ellos. Entonces ahí empezamos como a fomentar esa relación, a restaurar y bueno, para la gloria de Dios ya hoy en día tenemos una excelente relación. Impresionante. ¿Vos querés decir algo con respecto a eso? No, bueno, básicamente sí, teníamos esa lucha con mis papás. Obviamente no querían que su hijo se esté involucrando con una mujer, con hijos. Además, no tenía trabajo, o sea, como que veían un panorama muy, muy negativo para mí, para mi futuro. Pero bueno, era una decisión que habíamos tomado, que yo había tomado. Y bueno, nada, eso ya estaba decidido, que queríamos conformar una familia. Y bueno, lo tuvimos que aceptar, básicamente. Y vos después como que fuiste conociendo, ¿no? A los hijos de ella y bueno, ahí como que también empezaste vos a tener una relación, ¿no? Con ellos. Claro, bueno,
ya veníamos, digamos, a medida que a la distancia teníamos como una relación de amistad con ella, de a poquito como nos íbamos conociendo también con los chicos. Y bueno, cuando vinieron acá a Argentina es como que ya teníamos como una pequeña conexión, pero bueno, era también a su vez como algo nuevo, que personalmente empezamos a entablar una relación nueva, a conocernos, y sí, fue todo un desafío, pero fue un desafío muy lindo, fue un desafío, siempre en los desafíos hay cosas no tan buenas y buenas, pero uno de todas ellas, uno se va formando y va conformando también una linda relación. Entonces, bueno, después teniendo el aval de tus papás, de los pastores, trabajo en blanco que después tuviste, llega el momento en que se casaron y empieza la vida de casados, ¿no? Y hablábamos un poquito antes de empezar la entrevista que no solamente tuvieron los desafíos de, bueno, el casarse, que es un montón, sino también con los hijos y también las diferentes culturas que se chocaban. Tremendo. ¿Quieren contarme un poquito sobre eso? ¿Cómo lo vivieron? Básicamente, digamos, ella es colombiana, yo soy argentino, y ya por sí, por ese lado, hay mucha diferencia. Arrancando de la comida, que ya es muy diferente su manera de comer que la nuestra. Entonces ahí empezábamos a chocar, digamos. Era, no, yo quiero el arroz, yo quiero la pasta, no, que yo como comida más de la calle y ella más comida casera. Encima eran 4 contra 1. Encima eran 4 contra 1. O sea, imagínense, era 4 contra 1 y bueno, la verdad que, bueno, yo en mi caso me suelo adaptar muy rápido en el tema de las comidas porque, bueno, me gusta el tema de la comida y demás. Entonces como que yo me pude adaptar rápido, pero digamos que ese fue el primer desafío que tuvimos en la convivencia y bueno, aparte después las costumbres, los hábitos de cada uno, conocernos, compartir cosas, decir, no, por favor no me toques eso, por favor esto no, y era, digamos, una convivencia nueva con personas nuevas que tenían otra cultura totalmente diferente, pero bueno, fue todo un desafío eso. Bueno, para mí, para ser mamá soltera tantos años, era como que yo siempre decidía todo. Entonces yo decía, sí, ellos pueden ir a jugar a la pelota, se pueden ir al parque, bueno, en fin. Yo iba a hacer mercado y yo llevaba todo. Entonces cuando yo me casé, él me decía, deja que te ayude, y yo le decía, no, yo puedo sola, porque ya tenía como eso en la mente, como que no, yo no necesito a nadie, o sea, yo puedo sola. Y él un día me dijo, bueno, me confronté y me dice, entonces, ¿para qué te casaste? Y ahí como que, bueno, yo me di cuenta que a mí me costaba eso, delegar, porque siempre hice todo yo sola, yo me manejaba siempre sola. Y para mí fue eso, un trato en ese sentido de empezar a delegar, de bueno, llévame esto o lo otro. Y también algo que, bueno, que nos costaba era el tema de la comunicación, porque él a veces, nosotros somos mucho de sí señor, por favor, gracias, bueno, así. Y él era como más, no sé, duro, como, pásame eso. Y yo le decía, sí, ya te hago el favor, y así. Entonces es como que yo le decía, es que no te enseñaron a pedir el favor, no te enseñaron a dar las gracias. Y bueno, fue como, a veces él me decía algo y por ahí yo lo tomaba de una manera y él me decía, no, pero yo no te lo estoy diciendo mal. Y yo, sí, me lo estoy diciendo mal. No, que no, lo que yo te quiero decir. Y entonces era como, ay, Dios mío, como empezarnos a conocer y bueno, ahí ya él empezó como a cambiar y yo también. O sea, como nos empezamos a conocer, entonces yo ya sabía cómo tenía que hablarle, qué le gustaba y así mismo él. Entonces ahí fue también un desafío. Bueno, espectacular. Y ahora me contaban ustedes que hace 5 años, ¿no? Que ya están casados, y ya, bueno, su familia está mucho más ensamblada, ahora sí como que tienen las bases ya bien seguras, están muy bien como familia, ¿no? Me contaban. Bueno, ¿y qué le dirían cada uno de ustedes a las personas que quizás están solteras o capaz son mamás solteras y bueno, como que piensan que su tiempo ya pasó, quién se va a fijar en ellas, lo mismo que decía Francis, ¿no? O Joel, ¿qué consejo le darías a los hombres que dicen, no, yo quiero que la mujer sea así, 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 ¿no? Y no salen como de su pensamiento o de sus estructuras? Bueno, yo como mujer les diría que Dios tiene propósitos y nosotras debemos quitarnos esa estructura de la edad o del cuerpo o de quién sabe o quién se va a fijar en mí. Imagínense, yo tenía 3, o sea, tengo 3. Y es como entregarle esa área a Dios y dejarse llevar por Él.
porque a veces Dios nos bendice y uno por estar metido ahí en su cubito no se da cuenta y pierde la bendición. O sea, entonces debemos estar como abiertos a la palabra, a decirle, Señor, a mí me cuesta esto, el tema de la autoestima, y ya está. O sea, Dios tiene un propósito con cada una y tiene esa persona ideal, nosotros somos la idónea de esas personas. Entonces, por ejemplo, nosotros que tenemos, 3 hijos, no sabíamos que iba a pasar todo esto. Yo nunca en mi vida me imaginé que me iba a casar, y menos con una persona menor. O sea, yo le decía a él, no, mijito, para criar otro, no, gracias. Yo le decía, yo ya tengo 3, o sea, no. Y después como que Dios fue tocando mi corazón y yo pensaba, decía, pero ¿y qué tal que pasa? ¿Y qué tal que esto? Hasta que yo un día dije al Señor, listo, si es un propósito, listo, Señor. Y ya, entregarle eso a Dios y no tengan miedo, porque el miedo, o sea, crea un lazo y no nos deja avanzar. Entonces, nada, confíen en Dios y la persona que Dios les dé las va a amar y amar a sus hijos también. Y bueno, básicamente como hombre, uno siempre tiene el esquema de la mujer ideal, sin hijos, sin compromisos. Yo creo que como todo hombre siempre nos planificamos de esa manera, de hacer la vida de cero, pero la verdad, por lo menos Dios conmigo rompió todos los esquemas, estereotipos físicos. La verdad que ahí podemos ver realmente el milagro de Dios, ¿no? Porque qué fácil sería si yo me hubiese casado con una esposa, con una mujer que fuera acorde a mi gusto, acorde a mis preferencias, pero realmente ahí notamos el milagro de Dios al ver cómo Dios cambia todo y conforma una familia. La verdad que, por lo menos de mi parte, podría decir que Dios rompe todo esquema. O sea, a veces uno se mentaliza en una cosa y te das cuenta que Dios realmente quiere otra cosa. Entonces también es un poco la obediencia y saber detectar también que Dios por ahí quiere algo especial con uno. Entonces seguir ese camino, porque a veces hacemos fuerza que queremos otra cosa y las cosas no se van a dar de esa manera. Entonces, bueno, simplemente es obedecer a Dios, qué es lo que Dios quiere con mi vida. Y bueno, básicamente nos fue llevando por ese camino y ahí me fui dando cuenta que realmente Dios quería que tengamos una familia, que conformemos una familia. Si bien ella ya con 3 hijos, el agregado fui yo, pero básicamente a los ojos humanos, digamos, a veces les escapamos a los compromisos, pero realmente cuando las cosas vienen de Dios no hay nada que falle. Wow, tremendo. Bueno, la verdad, impresionante. Gracias por abrirse, por contar su gran historia de amor. La verdad que es hermoso y haríamos 80 preguntas más seguramente. Pero bueno, por hoy terminamos con este programa de Acción de Gracias. Gracias a ustedes también por estar mirando esto y levantemos un altar de gratitud al Señor por todo lo que Él está haciendo y va a hacer en